Bien amigos, seguimos con más información en Noticias Mañana y vamos a hablar ahora sobre lo que ha salido publicado en el Diario Oficial del Peruano. Es un decreto de urgencia donde se busca maximizar los gastos y también preservar el equilibrio presupuestario. Para ello nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Ronnie? ¿Cómo estás? Gusto de estar acá en tu programa, en TV Perú Noticias. Muy bien, este decreto que es muy importante porque habla de muchos temas, ¿no es cierto? Y lo que se busca es preservar justamente este equilibrio presupuestario que tenemos nosotros. El primero de los puntos, por ejemplo, que habla ahí es el tema de la ropa, calzado, el tema de combustible, adquisición de vehículos. Pero ¿cuáles son los detalles principales de este decreto, el objetivo? Mira, este decreto de urgencia, que como su nombre lo dice, es una urgencia porque trata de atacar, yo diría, tres grandes problemas que hemos encontrado en la gestión pública en estos momentos. En primer lugar, es que la ley de presupuesto que se aprobó en octubre del año pasado le pone demasiados candados y demasiadas restricciones al gasto o a la capacidad de decisión que puedan tener los titulares de los pliegos. Por ejemplo, no se permite, le pone demasiados candados. Por ponerte un pequeño ejemplo, la partida de combustible se hizo con un determinado precio. El precio del combustible bajó, existe liquidez en esa partida, pero debido a los candados, los gestores o los titulares de los pliegos no pueden pasar esa liquidez a atender otras necesidades que podría haber en otros rubros de su quehacer, ¿no? Entonces, eso es un problema. Otros problemas, no pueden atender, por ejemplo, algunas demandas salariales, no se puede contratar SNPs, por decirte, o locadores de servicios. Entonces eso impide, afecta tremendamente la calidad de la atención o el servicio que dan los hospitales, que dan los gobiernos regionales para titular terrenos y estas cosas. Entonces, lo que se ha tratado de, en la medida de lo posible, es darle flexibilidad. Eso es uno. Dos, evidentemente, poner algunos candados a los gastos de en algunos rubros, ¿no? El que tú acabas de mencionar, compra de vehículos, entre otras cosas. Y tres, es transferir algunos recursos a algunos pliegos muy necesitados, muy urgidos, como algunos gobiernos locales del quintil inferior, ¿no? Que tienen muy pocos recursos y a los cuales hay que abastecerlos con algo de liquidez en este periodo para atender los problemas, sobre todo climáticos, que se han venido observando en estos últimos meses. Y la otra atención es un recurso que se le pone al gobierno regional de Ayacucho a fin de atender el problema de la organización de los Juegos Bolivarianos. Perfecto. En el primer punto es, por ejemplo, el servicio de telefonía móvil, el tema de los viajes nacionales e internacionales también, ¿no es cierto? El tema de gasto en vestuario. ¿Cuál es el panorama en esos puntos específicos que se ha encontrado en el Estado? Mira, como alguna vez mencioné, el gasto público es como un jardín en el cual, si tú quieres que siempre esté presentable, que se vea bonito, atractivo el paisaje, tú tienes que estar podando constantemente. Muchas de estas restricciones lo que tratan de hacer es eso, ¿no? Evitar de que estas ramas que puedan crecer de una manera anárquica y que te malogran el panorama, al final terminan siendo los protagonistas de tu paisaje en el jardín. Y eso es lo que queremos acá, evitar de que muchos de estos gastos que de alguna manera impidan transferir recursos a atender a las necesidades más urgentes del consumidor o de la población, estén en manos de algunos pocos funcionarios que puedan aprovechar estos pequeños espacios en los cuales se pueda obtener mayores beneficios, ¿no? Por decirte, gobiernos regionales, se está poniendo solamente vehículos, solamente para el titular del pliego, no para el vicepresidente, el consejero, presidente de los consejeros, titulares de los proyectos, y así en diferentes entidades del sector público, ¿no? Eso nos va a ahorrar chofer, nos va a ahorrar camioneta, nos va a ahorrar combustible, que en nada va a favor de la población, sino en preservar, digamos, algún tipo de prestigio de algún funcionario, ¿no? Oye, en caso de Petroperú, por ejemplo, ustedes colocan en el decreto de urgencia que está prohibido la adquisición de vehículos. ¿Qué es lo que pasaba?
Igual que en todas las entidades, ¿no? Cada vez que había necesidad de reponer un vehículo se compraba otro, pero lo que no queremos es que esa política, y no solamente Petroperú, se ha prohibido también para FONAFE, se ha prohibido para todos los sectores, para todos los pliegos del sector público, es decir, para todo el sector público en toda su magnitud, ¿no? Oye, ahora hay un tema también en cuanto al canon minero, ¿no es cierto? Usted hace un anuncio de un equivalente del 50% de los recursos, un poco para que nos explique eso. Sí, lo que ha pasado es que el año pasado se ha sobreestimado en el presupuesto el monto del canon. Al estar sobreestimado, lo que ha pasado es que se le transfirió una cantidad menor a la que realmente estaba en el presupuesto. Esta diferencia hizo que la población de muchos distritos comiencen a atacar a los alcaldes. Los alcaldes, al verse de alguna manera cuestionados por este error del Ministerio de Economía, evidentemente han venido al Ministerio y lo que se está haciendo en esta norma es reponerles en algo esta diferencia presupuestada y no transferida a los gobiernos locales, que no es por un capricho del Ministerio de Economía ni del Congreso, es porque no se ha obtenido el nivel de recaudación esperada en el caso del canon, en el caso de la actividad minera, ¿no? Muy bien, ahora, todas estas medidas, usted señala que son candados, ¿no es cierto?, para que no se haga mal uso del recurso económico y el dinero también que quede de la compra de ciertos artículos o productos se use para los proyectos. ¿Cómo va a financiar o cómo va a reactivar nuestra economía, ¿no? Porque eso es lo que se busca también. Sí, mira, lo que queremos es hacer básicamente dos cosas, ¿no? Siempre le digo a los funcionarios, lo que hay que ver es que el impuesto que paga la población, que pagas tú, que pago yo, que paga la ama de casa cuando va a un supermercado, esos recursos hay que darles el mejor uso. Y ese mejor uso es atendiendo las necesidades de la población. Y si es de la población menos beneficiada, si es de la población que tiene menos posibilidades, mejor aún. Ese es más o menos el objetivo. Ahora, cuando tú hablas de qué es lo que podríamos hacer, como primer punto yo diría es un sinceramiento tributario. Como nosotros lo que tratamos de mantener en línea es el déficit fiscal, no excedernos de eso. Y en segundo lugar, lo que tratamos es, en el cortísimo plazo, de reactivar la economía, pero reactivar la economía no con gasto público, y eso por favor, a todos mis colegas que me escuchan, yo quiero aclarar este tema, no con gasto público, porque el gasto público apenas es el 20% del total de la inversión o del total del gasto. Lo que hay que tratar de promover es reactivar la economía a través de la inversión privada. Y la mejor manera de promover la inversión privada es generando confianza. Como país nosotros tenemos que honrar nuestros compromisos, como país nosotros tenemos que ser un país predecible en el aspecto tributario, en el aspecto económico, tenemos que mantener en raya, cuidar a lo máximo que podamos todos nuestros fundamentos macroeconómicos muy sólidos que tenemos, y es eso lo que tenemos que buscar, y las autoridades, sobre todo como mi caso, por ejemplo, es una de las razones por las cuales estoy acá, es comunicando qué es lo que queremos hacer y cómo vemos el país y qué es lo que tratamos de motivar en el inversionista, porque al final nosotros no ponemos nuestros recursos, es el inversionista el que sacrifica sus recursos en base a un negocio en el cual está apostando, y lo que queremos decirle a ellos es: apuesta, hazlo, motivarlo a él a que asuma el riesgo, que por parte del Estado lo vamos a apoyar, vamos a estar de su lado, sí, siempre vamos a respetar su propiedad, sus derechos, no vamos a generar ninguna política tributaria que no estaba de repente en sus cálculos originales, ¿no? Ahora, usted hace un llamado a la inversión justamente, ¿no es cierto? Y este ruido político que estamos viviendo en estos últimos días, ¿ayuda, no ayuda? El tema de las inversiones. ¿Cuál ruido político? ¿No? El tema del Congreso de la República, el tema que se ha mencionado también sobre la Presidenta de la República. Mira, comencemos por lo último. Sobre el caso de la Presidenta de la República, la verdad es que los inversionistas eso lo ven más como una anécdota del día a día, ¿no? Una cosa más ligada a la farándula, ¿no? Pero en el caso del Congreso, yo creo que hay muchas declaraciones y hay muchas votaciones
un poco complicada de digerir, ¿no? Por ejemplo, esta idea de hacer el retiro de las 4 UITs, de repente eso lo ven como, mira, se está debilitando las AFPs, ¿no? O en estas normas en las cuales de alguna manera se trata de debilitar algún comportamiento que tiene la SUNAT, diciéndole, ¿sabes qué? Lo que antes era una tasa, una multa, qué sé yo, ahora va a ser solamente una capacitación que recibe el contribuyente. De alguna manera eso lo ven como algo que afecta. Pero en líneas generales, yo diría que está bastante tranquilo la economía peruana, y estas cosas que ocurren son las que normalmente ocurren en un país y es el día a día, ¿no? Justo en cuanto a economía, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son las proyecciones para el 2024, al cierre? Es muy buena pregunta. Mira, nosotros para el 2024 esperamos cerrar entre 3.5, algunos han subido sus expectativas de 2.5 a 3, otros de 2 a 2.5, pero yo diría que el crecimiento que esperamos en el Ministerio de Economía por lo menos es aproximadamente en promedio 3%, algunos dígitos más o menos por ahí. Pero lo que sí quiero quedar en claro, no quiero decir de que hoy estamos súper bien y que hagamos una fiesta, ¿no? Al contrario, yo siempre quiero llamar la atención y decirle a todos que la verdad es que esas tasas son, ¿verdad?, tasas bien modestas para lo que necesita el país. Podríamos estar por encima del promedio latinoamericano posiblemente, pero para lo que nosotros necesitamos, para esos 3.2 millones de peruanos que están por debajo de la línea de pobreza en estos 2 últimos años debido a que la economía no ha crecido lo suficientemente, es decirles a ellos, este 3% no es suficiente, necesitamos crecer más, necesitamos crecer a 5%, por encima de 5%, o tasas promedios al 5%. Pero ¿qué necesitamos ahí? 2 problemas grandes que tenemos ahorita en el Perú. Uno es la corrupción y el otro es este sentido de inseguridad que existe. Si sumamos, por ejemplo, por corrupción, todos los cálculos nos dicen que el país estaría perdiendo alrededor de 2% del PBI. Y con la inseguridad nos dicen alrededor de 3.5. Si sumas estas 2 tasas, ya estamos con 5%. Si nosotros como país nos orientamos a combatir la corrupción, a combatir la inseguridad y a fortalecer nuestros pilares macroeconómicos, la verdad es que este país, así, en blanco y negro, tiene una potencialidad enorme de crecer fuerte y de crecer por encima del 5% y de ser nuevamente la estrella en crecimiento económico que en algún momento a los principios de los años 2000 lo fue, ¿no? Perfecto. Ahora, pero se está trabajando justamente en eso, ¿no? El tema de la inseguridad, porque cada día reportamos hechos de extorsión, de asesinatos, de atentados, y usted señala que eso también nos resta nuestro crecimiento económico. ¿Cómo ve ese tema? No, por eso te digo, es parte de la agenda y el premier y la presidenta lo tienen bien claro, y de hecho cuando a mí me llamó la presidenta, me dijo, mire señor Arista, 2 temas fundamentales de mi agenda. En esto voy a ser un poco infidente con una conversación privada, pero lo que me dijo fue 2 temas importantes, pero lo comento para que vean también la preocupación de la presidenta, que a veces no se trasluce de repente en algunos comentarios de mis demás colegas. Uno es la reactivación económica, y en segundo lugar, o de repente en primer lugar, no sé el orden, pero yo diría que es en primer lugar, es combatir esta sensación de inseguridad que existe en la población, que existe en el país, y en lo cual pues como economía de repente lo único que podemos hacer es proveerle los recursos, pero que gran parte del rol protagónico lo lleve en este caso el Ministerio del Interior, ¿no? Bueno, nuestro país va a ser sede, ¿no es cierto?, de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. ¿Cómo va este trabajo, el presupuesto que se va a asignar? ¿Cómo va todo ese tema? El presupuesto más o menos bordeará los 350 millones de dólares, pero ya tenemos toda la infraestructura construida. Estamos esperando organizar los equipos, pero esta es la organización, básicamente, es una tarea más de la Municipalidad de Lima, porque los Juegos Panamericanos se otorgan a la ciudad, ¿no? En este caso es una tarea más del alcalde, así que esperamos trabajar con el alcalde juntos para tratar de llevar
a buen puerto esta gran empresa, y ojalá estos Juegos Panamericanos sean incluso mejor del que teníamos en el año 2019, ¿no? Perfecto. ¿Hay políticas de recaudación tributaria también que está implementando su sector? Recaudación tributaria, es muy importante esta pregunta. En recaudación tributaria lo que hemos visto es que el quehacer que tiene la administración muchas veces se traba en el Tribunal Fiscal. En el Tribunal Fiscal se demora aproximadamente entre 5 a 7 años en resolverse un expediente. Lo que estamos haciendo en el brevísimo plazo es aumentar la capacidad resolutiva de los expedientes en el Tribunal Fiscal, y ojalá la podamos reducir de ese plazo. La meta es reducirlo a 1 año, ¿no? Estamos contratando más funcionarios, más salas, estamos poniendo inteligencia artificial y todos estos elementos que nos van a ayudar a tener un resultado más rápido. Y lo otro es trabajar más en ampliar la base tributaria, en ampliar el número de contribuyentes, en hacer sentir a la población de que la SUNAT también está en las calles, de que es necesario incrementar la recaudación para beneficiar a todos, ¿no? Muy bien, ya para ir terminando, un punto muy importante que señaló el señor Julio Velarde es que considera que los trabajadores deberían aportar más, aporten más a las AFP, más del 10% que ya se aporta. ¿Usted considera también lo mismo? No solamente dijo eso, sino dijo que debería ser compulsivo. A ver, lo que pasa es que Perú, digamos, en términos poblacionales, es una población, un país que se considera joven, ¿no? Porque, digamos, la población que está en edad laboral es mucho mayor a la población, a la sumatoria de la población de los niños hasta los 18 años o de la gente adulta mayor, ¿no? ¿Esto qué obliga? A que ahora tengamos que hacer reformas pensionarias a fin de que esta población que va a ir creciendo más adelante tenga una fuente de ingresos para poder sobrevivir en su vejez. Si no se logra eso, esa gente, va a tener una vejez en la pobreza, o de lo contrario, el Estado va a tener que salir a subsidiar a esta población para poder atender sus necesidades más urgentes, comenzando por salud, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, desde ahora, generar ese espacio, ese ahorro necesario para evitar que esta población que está creciendo caiga en estos vicios, en estos problemas, y que al final termine siendo una carga financiera para el Estado de acá cuando, no sé, pues 20, 30, 40 años. Es una propuesta, digamos, o una visión del país de acá a largo plazo, la que está planteando Julio, ¿no? Claro, y un aporte superior al 10%, más o menos, ¿de cuánto estaríamos hablando? Obviamente es en base a un estudio que tiene que hacer, ¿no? Sí. Es lo que sospecho que Julio ha hablado en términos promedios, es lo que se ve en Latinoamérica, pero en otros países lo que se hace es ponerle topes, ¿no? Por ejemplo, si usted gana 200, 300 mil dólares al año, entonces se le pone un tope, ¿no? Hasta tal monto, ¿no? Pero como le digo, en los reglamentos y en los detalles muchas veces van las correcciones, pero en este caso queda todavía a nivel de sugerencia, ¿no? Habría que conversar con el Congreso para ver si ellos aceptan estas pequeñas modificaciones, ¿no? Muy bien, ¿vienen otros decretos de urgencia, más medidas en el aspecto económico? En el aspecto económico, yo diría que no vienen otros decretos de urgencia, más bien lo que estoy conversando, cabildeando ahí, tratando de convencer a mis colegas es de que ojalá en el momento en que se apruebe al presidente, al premier en el Congreso, ojalá en ese momento también se pueda pedir facultades legales para la reactivación económica. Necesitamos sacar con urgencia mantenimiento de carreteras, mantenimiento de hospitales, terminar de construir obras que se han quedado a mitad de hacer, pero para eso necesitamos hacer algunas modificaciones legales, ¿no? Me gustaría pedir eso, me gustaría que nos den estas facultades para salir con procesos de adjudicación fast track, rápidos, a fin de que ojalá a partir de junio, julio, ya podamos ver los resultados de esta reactivación en el mercado
laboral, sobre todo, donde la gente necesita empleo, trabajo, y sobre todo reactivar, como te digo, la actividad económica en el aspecto privado. Muy bien, muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros y hablarnos sobre diversos temas del ámbito económico. Muchas gracias. Estuvo con nosotros muchas el gracias ministro a ti, Ronnie. José Arista. Muy bien, vamos ahora, amigos, a una pausa en Noticias Mañana. Ya regresamos con más.